Stalingrado, 1942-1943, la gran batalla ideológica de la Segunda Guerra Mundial. Un ensayo del doctor D. Jorge Garris Mozota, Instituto de Historia y Cultura Militar. Resumen. El 22 de junio de 1941 se produjo la invasión de la Unión Soviética bajo el nombre de Operación Barbarroja, abriéndose el frente oriental. Tras dicha operación y tras quedar en punto muerto la ocupación de Moscú, así como la resistencia soviética en Leningrado y Sebastopol, Hitler ordenó la Operación Azul, con la que pretendía hacerse con los pozos petroleros del Cáucaso. En ese contexto se produjo la batalla de Stalingrado entre el 17 de julio de 1942 y el 2 de febrero de 1943. Dicha batalla es considerada como la más sangrienta en la historia de la humanidad, donde perecieron casi 2 millones de personas. También fue el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. Este trabajo quiere analizar diversos factores, ya que en dicha batalla se produjeron hechos significativos. Los soldados alemanes tuvieron que luchar contra mujeres combatientes. Los primeros tuvieron que admitir que el alto mando alemán los daba por muertos tras fracasar los intentos de romper el cerco de Stalingrado, y un general alemán, von Paulus, desobedeció las órdenes de Hitler y se rindió, pero además generales rusos como Zhukov consiguieron que la resistencia soviética alcanzara el más alto grado de tenacidad. En dicha batalla se enfrentaron las ideologías y personalidades de Hitler y Stalin. Las anteriores citas representan sentimientos humanos de gran intensidad enmarcados en una época y en un momento concreto: la batalla de Stalingrado, la gran batalla ideológica. Stalingrado es el infierno en la tierra, es Verdún, el Verdún rojo, con nuevo armamento. Atacamos cada día. Si por la mañana conseguimos avanzar 20 metros, por la tarde los rusos nos vuelven a hacer retroceder. En la carta del cabo Walter Opperman a su hermano, con fecha 18/11/1942. Comillas. Al enviarle esta carta desde las trincheras, le juramos, querido José Vissarionovich, que hasta el último latido de nuestro corazón, hasta la última gota de sangre,
hasta nuestro último aliento defenderemos Stalingrado. Juramento de los defensores de Stalingrado. Se han escrito muchos libros acerca de esta batalla. Se han rescatado innumerables fotografías, testimonios e imágenes que tal vez nos aproximan en cierto grado a uno de los acontecimientos más dramáticos en la Segunda Guerra Mundial, pero tal vez no el mayor. La batalla de Stalingrado adquirió una gran importancia durante la guerra, pues supuso el cambio en la iniciativa de las grandes operaciones que hasta el momento dirigía Alemania. Esta, por los factores condicionantes que se presentarán en este trabajo, decidió su invasión con un cierto optimismo que no se correspondía con la realidad de los datos desconocidos para el alto mando alemán. Si Alemania hubiera vencido en la batalla, hubiera tenido ante sí la posibilidad del control de los recursos petrolíferos y un probable debilitamiento del Ejército Rojo, pero la perdió. La guerra cambió de rumbo y a partir de ese momento se fue desmoronando el Tercer Reich y sus aliados. Realmente fue una batalla sobrevenida, pues ninguno de los dos bandos esperaba el desarrollo y resultado de la misma. Hitler y Stalin se enfrentaron a través de ella. En esta pequeña gran historia llena de matices existieron muchos hechos que se presentarán en las siguientes líneas, pero es necesario contextualizarla. Guerra en el mundo. La incubación del virus de la Segunda Guerra Mundial, el que se iba a presentar con toda su virulencia a comienzos del año 1939, tenía su germen en los resultados de la Gran Guerra que acababa de terminar y en la que habían producido la desaparición de tres grandes imperios: el austrohúngaro, el turco y el ruso. Este último tras una sangrienta revolución bolchevique del 6 al 8 de diciembre de 1917, que superó al gobierno provisional de Kerensky y que tuvo su centro de gravedad en la ciudad de Petrogrado, a la que siguió una no menos cruenta guerra civil entre 1917 y 1923, que llevó al control del poder de los bolcheviques, desmembrando el imperio ruso de los zares y creando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas el año 1922. La Alemania, que había sido acusada de todos los males de la Primera Guerra Mundial en el Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919 en Versalles y que entró en vigor el 10 de enero de 1920, quedó malherida y con un sentimiento de venganza contra las potencias aliadas que lo habían diseñado, los veteranos de dicha guerra y la población civil en su mayoría.
llevarían siempre en su ser la pesadumbre de la derrota y el resentimiento. Estas circunstancias, junto a la posterior evolución de la citada revolución bolchevique, la muerte de uno de sus impulsores principales, Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, y su sucesión por Joseph Vissarionovich Dugashvili Stalin en 1924, tras la muerte del anterior, produjo una serie de movimientos nacionales de similares características en algunos factores, pero con cosmovisiones diferentes en otros, a lo largo y ancho de los países de Europa. Stalin, que había sido nombrado secretario general del Partido Comunista Panruso en 1922, fue acumulando poder a caballo del empeoramiento de la salud de Lenin, derivando la revolución bolchevique de vocación internacionalista hacia el llamado socialismo de un solo país, y cultivando en todos los sentidos un verdadero culto al líder, es decir, hacia su persona. De igual modo iba a desarrollar un poder militar tras los éxitos de los planes quinquenales que se iniciaron en 1928, los cuales dieron a la URSS un impulso económico tan solo cuestionable por los sacrificios humanos que conllevó. El 30 de enero de 1933, Adolfo Hitler era nombrado por Paul von Hindenburg, a la sazón presidente de Alemania, nuevo canciller. El poder del Partido Nacional Socialista se iría consolidando, creando un estado totalitario en la que el Führer iría asumiendo cada vez más poder y control sobre todos los órganos del partido y estatales. A ello seguiría una política de persecución hacia los disidentes políticos, de construcción de la llamada comunidad nacional, las leyes raciales, la preparación de un potente ejército, la Wehrmacht, y la fijación de objetivos para la recuperación de los territorios perdidos tras la Primera Guerra Mundial en un primer término, y la expansión hacia el este de Europa en segundo lugar, buscando el espacio vital Lebensraum para el denominado Tercer Reich. Al igual que Stalin, Hitler fue purgando a la facción más socialista del partido, la encabezada por Gregor Strasser, y a las SA Sturmabteilung, con sus principales dirigentes, potenciando a las organizaciones como la SS Schutzstaffel y la SD Sicherheitsdienst. El Tratado de Versalles había hecho perder a Alemania numerosos territorios. Alsacia-Lorena fue para Francia, Eupen y Malmedy para Bélgica, el Saar para la Liga de Naciones, Schleswig
para Dinamarca, Prusia Occidental y Silesia para Polonia. Hulczyn fue para Checoslovaquia. Danzig fue administrada por la Liga de Naciones. Memel fue para Lituania, a lo que se le sumaba la pérdida también de todas sus colonias fuera del continente. En total, el 13% de su territorio y 1/10 de su población. El sentimiento de frustración entre la población alemana y mutilación territorial era enorme, y el Führer les prometía no solo recuperarlos, sino ampliar Alemania, sobre todo hacia el este, tal como lo había reflejado en el Mein Kampf, mi lucha. Polonia era el primer paso, pero sin embargo, este país tenía una complicada historia de conformación territorial y política, tomando su origen en el siglo X. Entre los años 1569 y 1795 existió la llamada Mancomunidad de Polonia-Lituania o República de las Dos Naciones, la cual logró su máxima extensión tras la paz de Deulino en 1618, que puso fin al enfrentamiento con la Rusia de los zares. Esta extensa república comprendía territorios de Alemania y de Rusia, lo cual le iba a provocar serios problemas siglos más tarde con ambas potencias. Fue en la llamada Segunda República Polaca, en 1918, cuando Polonia se proclamó Estado totalmente independiente. No obstante, tuvo importantes conflictos fronterizos con Ucrania por la ciudad de Lvov, con Lituania por Vilma, con Checoslovaquia por Cieszyn, con la URSS, más concretamente contra la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, y también contra Alemania por la importante ciudad de Dacin. Polonia estaba decidida a ampliar sus fronteras en todas las direcciones posibles, y ello chocaba frontalmente con las políticas exteriores de los otros países. No obstante, Polonia había firmado con Alemania un pacto de no agresión el 26 de enero de 1934, donde ambas partes anunciaban sus propósitos de paz y amistad, poniendo fin a los conflictos aduaneros y las críticas mutuas que se habían ido produciendo en la prensa de aquella época. Sin embargo, a pesar de dicho pacto, Alemania no dio garantías de respetar las fronteras entre ambos países, tal cual habían quedado tras finalizar la Primera Guerra Mundial. A pesar de esto, las relaciones diplomáticas entre Alemania y Polonia se intensificaron, presentando a Rusia como enemigo común de ambas y a Checoslovaquia como objetivo, pues se desarrollaron planes conjuntos para lograr su desintegración.
Así las cosas, el mariscal Edward Radzymiec fue jefe del gobierno y jefe del ejército polaco. Adquirió un gran protagonismo a la muerte del que era jefe del Estado, el mariscal Józef Pilsudski. Su mandato se caracterizó por una política autocrática y extremadamente conservadora, y se anexionó la ciudad checa de Teschen, coincidiendo con la crisis de los Sudetes, que se desarrolló a principios del mes de octubre de 1938, tras firmarse los acuerdos de Múnich el 30 de septiembre de ese mismo año, y que finalmente acabó con la ocupación alemana de los mismos, y un año después con la totalidad de Checoslovaquia. Aún hoy no han quedado aclaradas las intenciones bélicas en el caso de que realmente las hubiera habido del mariscal Radzymiec con respecto a Alemania. Polonia, a través del informe que fue preparado en 1938 por la sección e inteligencia del Estado Mayor General de sus Fuerzas Armadas, decía que la desintegración de Rusia constituye el fundamento de la política de Polonia en el este. La tarea consiste en prepararse bien físicamente e intelectualmente de antemano. La misión principal es debilitar y derrotar a Rusia. De igual modo, Polonia pretendió convertirse en un aliado interesado de Alemania, y a la sazón se creó con este objetivo la organización Prometeo, con sede en París, y tuvo interés en desestabilizar Ucrania, el Cáucaso y la región de Volga. Esta política de acercamiento y colaboración con Alemania, la ocupación en 1920 de Ucrania y Bielorrusia occidental, y la negación de que la URSS desplegara fuerzas en Polonia para hacer frente a una invasión alemana, fueron el obstáculo de las negociaciones de 1939 en Moscú entre Gran Bretaña y Francia y la URSS, las cuales pretendían crear un frente común contra Hitler. Finalmente, el 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia por su oeste en el Plan Blanco, Fallweiß, mientras el 17 de ese mes hizo lo propio la URSS por su este, cumpliendo así con los acordados secretamente en el pacto de no agresión suscrito por Molotov en representación de la URSS y Ribbentrop por Alemania el 23 de agosto de 1939, donde se contemplaba el reparto de las repúblicas bálticas, Finlandia, la
Besarabia rumana, además de Polonia. Inmediatamente después de estos hechos, Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania el 3 de septiembre. Si bien no lo hicieron contra la URSS, la Segunda Guerra Mundial había comenzado oficialmente. A partir de ese momento, Alemania fue invadiendo países europeos, conformando el Tercer Reich. El 9 de abril de 1940 fue Dinamarca. El 10 de mayo del mismo año fue Francia con el Plan Amarillo. Fall Gelb, tras hacer lo mismo con Bélgica, Luxemburgo y Holanda. El 10 de julio se desencadenó la batalla de Inglaterra y el 16 se elaboró la directriz número 16 que contemplaba la Operación León Marino, Unternehmen Seelohe, para la invasión de Inglaterra, y que no llegó a ejecutarse por diversas circunstancias. El 10 de junio comenzó la campaña de África del Norte en apoyo a las tropas aliadas de Italia, las cuales no podrían acometer su tarea de control de las fuerzas expedicionarias británicas, pues Hitler había dejado esta zona de operaciones para Italia. El 6 de abril de 1941 invadió Yugoslavia y Grecia. Tras el estrepitoso fracaso de la invasión frustrada de Grecia por parte de Italia, la cual, aparte de no haber sido informada a Hitler, supuso que las fuerzas griegas contraatacaran llevando a las tropas italianas hasta Albania por un lado, y por otro que Alemania tuviera que invadirla junto a Yugoslavia para cerrar y guarnecer ese flanco tan importante para los planes que ya se habían estado gestando desde hace un tiempo, desde diciembre de 1940, la invasión de la URSS mediante la Operación Barbarroja, y que realmente ya estaba implícita en su concepción en el Mein Kampf, mi lucha. A este último respecto, y en relación con las ideas contenidas en ese libro, existía el llamado Plan General del Este, General Plan Ost, donde se concebía la eliminación étnica, sobre todo de los pueblos eslavos y judíos, en un porcentaje alto en los territorios del este de Europa, que debían ser colonizados por los germanos, siguiendo la doctrina de espacio vital, Lebensraum. Hasta ese momento los ejércitos alemanes parecían invencibles. El Tercer Reich estaba en su pleno apogeo. El poder alemán se presentaba indiscutible en la Europa occidental, porque Hitler buscaba la destrucción de la URSS para apropiarse de sus reservas petroleras y recursos naturales de un lado, y para favorecer de este modo, y una vez conseguido el objetivo de destruir el comunismo,
la paz con el Reino Unido y por ende el alejamiento de Estados Unidos, que desde la invasión de Francia había cambiado su estatus de neutralidad por el de no beligerancia, incrementando el presupuesto militar. La batalla del Atlántico entre navíos y submarinos alemanes y navíos británicos, así como estadounidenses, fue un ejemplo de ello. El Führer sabía que todo el potencial económico y militar de los Estados Unidos se hallaba en estado latente y que, al igual que sucedió en la Primera Guerra Mundial, cualquier situación o excusa serviría para su entrada real en la guerra. Desencadenada el 22 de junio de 1941, una descomunal acción ofensiva en la que se emplearon más de 3 millones de soldados alemanes junto a 1 millón de soldados de países aliados en un frente que fue desde el Báltico hasta los Cárpatos, iba a dar una de las mayores sorpresas de la batalla de Stalingrado en julio de 1942. Vamos a repetir este párrafo completo por tratarse de la esencia de este texto. El Führer sabía que todo el potencial económico y militar de los Estados Unidos se hallaba en estado latente y que, al igual que sucedió en la Primera Guerra Mundial, cualquier situación o excusa serviría para su entrada real en la guerra. Sin embargo, la Operación Barbarroja, desencadenada el 22 de junio de 1941, una descomunal acción ofensiva en la que se emplearon más de 3 millones de soldados alemanes junto a 1 millón de soldados de países aliados en un frente que fue desde el Báltico hasta los Cárpatos, iba a dar una de las mayores sorpresas de la guerra mundial, y ella sería la que se produciría en y a consecuencia de la batalla de Stalingrado en julio de 1942, de la cual se va a tratar en este trabajo. Objetivo de la URSS. Antes de producirse la invasión de la URSS por parte de las fuerzas alemanas, esta realizó una serie de acciones ofensivas a colación del Tratado de No Agresión firmado en 1939, que claramente precipitaron los acontecimientos. El 30 de noviembre de 1939, la URSS atacó a Finlandia y se desencadenó la llamada Guerra de Invierno, que duró hasta el 12 de marzo de 1940. Este país logró la independencia el 6 de diciembre de 1917 debido a la posibilidad de secesión y autodeterminación que le otorgaba la legalidad revolucionaria bolchevique. Más tarde, en 1918, se desangró en una guerra civil entre
los partidarios de la monarquía conservadora y los revolucionarios, estos últimos apoyados por los bolcheviques. En este último grupo fue el perdedor y los ganadores que habían tenido relación con las fuerzas alemanas del Kaiser Guillermo II, impulsados por la ideología panfinlandesa, provocaron conflictos fronterizos con Rusia. De igual modo, y teniendo presente una guerra contra Hitler, la frontera finlandesa quedaba muy cerca de Leningrado. Estos y otros acontecimientos llevaron a la URSS a la invasión de Finlandia, borrando de un plumazo la legalidad y vigencia del Tratado de No Agresión. El resultado fue debido a la feroz resistencia de las fuerzas finlandesas, la pérdida a favor de los soviéticos en 1940 de una extensa zona de Karelia, Hanko, isla del Golfo de Finlandia, Sala y una zona de la península de Ribachi. La tensión entre la URSS y Alemania aumentó hasta un nivel que ya no se pudo reconducir en los siguientes años. La descomunal operación Barbarroja se sabía que había sido planificada concienzuda y minuciosamente tiempo atrás por el alto mando alemán. OKH, y se hizo empleando el concepto de guerra relámpago, que tan buenos resultados habían dado en el frente occidental. Sin embargo, el tiempo demostró que había habido muchas imprevisiones debidas a varios factores ideológicos, políticos y militares. En los primeros, los ideológicos, el concepto que se tenía sobre el pueblo ruso, judeo-bolcheviques y los eslavos en general como pueblos atrasados e incapaces, arrojaba una visión falsa y distorsionada por la ideología nacional socialista de la jerarquía de razas. En los segundos, de nuevo, la idea de que el pueblo ruso se encontraba tiranizado por Stalin y los miembros del Politburó y que la llegada de fuerzas alemanas empujaría al mismo contra los dirigentes comunistas, que si bien se produjo en los estados bálticos, no se tradujo en la misma actitud en el resto de la Unión, sino más bien todo lo contrario. Por último, en el factor militar, la falta de una buena y completa inteligencia en aquellas fechas determinó que se extrajeran conclusiones erróneas sobre la capacidad militar, pues fueron tomadas como referencias las actuaciones soviéticas en la Guerra Civil Española 1936-39, en la Guerra Ruso-Finlandesa 39-40, referida en líneas anteriores, las cuales fueron consideradas mediocres, así como las consecuencias
de las purgas llevadas a cabo por Stalin sobre militares soviéticos. También existieron opiniones en contra de tal invasión en las propias filas alemanas. El gran almirante Großadmiral Erich Raeder se opuso en primer lugar a la Operación León Marino para invadir Inglaterra y de forma tajante a la Operación Barbarroja. Esta actitud le costó su destitución en 1943. El mismo Hermann Göring, Reichsmarschall de la Luftwaffe, también se opuso a dicha invasión máxima tras la derrota de la Luftwaffe contra la RAF en la llamada Batalla de Inglaterra. El general Franz Halder desconsideró al Ejército Rojo, pero no se opuso. Tras el discurso que pronunció Hitler ante 250 generales el 30 de marzo de 1941 y en el que se anunció la futura invasión de la URSS, la cual, en palabras del Führer, iba a ser una guerra de exterminio, hubo algunos oficiales como el general Henning von Trebeskov que organizaron una resistencia contra él, planificando incluso su asesinato. Al margen de todas estas circunstancias, militares como el general Walter von Braunschitz se encontró entre los partidarios de una guerra rápida contra la URSS, si bien había tratado de convencer a Hitler de la imposibilidad de mantener una guerra larga en Europa. Proporcionó al Führer cifras alejadas de la realidad suministrada a su vez por el servicio de inteligencia del coronel Eberhard Kinzel. En todo lo referente a la planificación y la conducción de las operaciones, es necesario remarcar las dificultades derivadas de los conflictos de competencias entre los diferentes mandos y cuarteles generales. Existían los altos mandos de la tierra, mar y aire, Oberkommando de Heeresmarine y la Luftwaffe, respectivamente. De ellos, el primero, alto mando del ejército, era el encargado del frente oriental. A partir de 1938 se creó el Oberkommando de la Wehrmacht, OKW, el cual hacía las funciones de Ministerio de Guerra y que por ende debía coordinar a los tres ejércitos. Este mando se organizó a partir de un hecho crucial: los escándalos de Blumberg y Fritsch, que dieron como resultado la subordinación del OKH al OKW. El 20 de julio de 1940, el general Franz Halder encargó al general Erich Marx la confección de un plan de invasión, el cual elaboró de forma muy personal
y en el que se fijaba como objetivo principal el avance de las unidades blindadas hacia el centro de la toma de Moscú. El 31 de julio de 1940, Hitler comunicó a los altos mandos del OKH y OKW en una reunión que se celebró en Bergov los detalles de su plan para la invasión de la Rusia, y allí habló de una campaña de 5 meses, con inicio en mayo de 1941, en la que al menos 120 divisiones avanzarían en 2 diferentes direcciones: la primera hacia Ucrania y la segunda por el Báltico, para posteriormente avanzar hasta Moscú y centro de gravedad político, y finalmente desde ambas direcciones 2 grandes movimientos envolventes hacia el centro de la URSS. El 4 de agosto de 1940, el general Marx presentó un elaborado informe al general Halder, la conocida como Operación Este de Marx. En este se resaltaba la necesidad de un avance en el flanco sur a través de Ucrania y protegiendo los pozos petrolíferos rumanos, que a la sazón eran los que aprovisionaban de combustible a las fuerzas alemanas, además del sintético a partir del carbón hidrogenado, que representó el 90% del total. Este avance cubriría por el sur el principal hacia Bielorrusia y finalmente Moscú, que era el eje de avance principal. Este plan fue influenciado por la propia visión del general Halder, y en él se apreciaba un falso optimismo acerca de un rápido avance alemán que sería capaz de destruir el grueso del ejército rojo, muy descalificado y subestimado por la inteligencia alemana, y centrado en la concepción del OKH. De igual modo, el llamado problema Pripet, zona pantanosa en la región de Kiev, obligaba a configurar dicho plan en base a una división en 2 zonas del área de operaciones. El OKW, por su parte, encargó la elaboración del otro plan al teniente coronel Bernhard von Lossberg, que se conoció como Plan Lossberg, y en el que igualmente tomaba como factor influyente la zona de Pripet, pero su solución era distinta y abogó por la acción de 3 grupos de ejércitos: el norte, que avanzaría por los países bálticos hasta tomar Leningrado; el centro, que era el principal y avanzado a través de Bielorrusia, tomaría Moscú; y el sur, que avanzaría por Ucrania hacia la región de Kiev y después al Volga, para hacerse con el control de las regiones agrícolas, y posteriormente hacia el Cáucaso para tomar los pozos petroleros. Fue presentado a Hitler
el 17 de diciembre de 1940 y configuró de forma clara la Operación Barbarroja, Unternehmen Barbarossa. Comienza la invasión. Hitler, con las informaciones no muy ajustadas a la realidad de la inteligencia alemana, Abwehr, como posteriormente se vio añadido a los consejos y opiniones de destacados oficiales como el general Guderian, el cual habló del material soviético y carros de combate como viejos y anticuados, en particular el equipo de comunicaciones es muy obsoleto, y de igual modo los agregados militares de Moscú y Helsinki, el general Kostrin y el general Rosin respectivamente, y que informaron de la reducida capacidad operativa de las divisiones soviéticas, optó, como se dijo anteriormente, por el plan Losberg, tomando como centro de gravedad de la ofensiva el propio Ejército Rojo y su destrucción, de modo similar a como actuó en la campaña de Francia. Para ello fijó como fecha el inicio de la operación el 15 de mayo de 1941, pero no fue posible hasta el 22 de junio, ya que su aliado Benito Mussolini, Dios de la Italia fascista, había decidido, sin consultar a Hitler, la invasión de Grecia, a la cual consideró un objetivo fácil, y en el 28 de octubre de 1940 fuerzas italianas invadieron dicho país. Así las cosas, Mussolini no contó con la falta de eficacia de sus fuerzas y con la potente resistencia griega, que tras rechazar el ataque invadió Albania, cuando tras una segunda ofensiva italiana desencadenada el 9 de marzo de 1941 y que concluye con un nuevo fracaso, el Dios abandona Albania solicitando la ayuda a su aliado. De nuevo, Hitler tuvo que retrasar sus planes de invasión a la URSS y hacer frente a esta gran contingencia que dejaba claramente desguarnecido el flanco sur, e intervino invadiendo Grecia mediante la llamada Operación Marita, la cual comenzó el 6 de abril de 1941, a la par que también se invadía Yugoslavia, en la cual se produjo un golpe de Estado pro aliado, empleando para ello las unidades del 12º Ejército Alemán estacionado en Bulgaria. Si bien se consiguieron los objetivos de un corto espacio de tiempo, el número de fuerzas a ello, las partidas de resistencia yugoslavas y griegas, la actividad de sabotajes y espionajes aliados, el desgaste de material y personal y la pérdida de meses en el inicio de la invasión a la URSS fueron decisivos en los acontecimientos que se desarrollaron más tarde. Con todo ello,
el domingo 22 de junio, a las 3:15 se lanzó la tremenda ofensiva que ocupó un frente de 1.600 kilómetros y empeñó a casi 5 millones de soldados, de los cuales la mayor parte eran alemanes, pero cerca de 1,5 millones pertenecían a países aliados del este, tales como Rumanía, Hungría, Italia, Eslovaquia y Croacia. Casi 4,000 carros de combate, más de 7,000 piezas de artillería y cerca de 3,000 aviones de combate. Con las fuerzas alemanas luchaban otras de países aliados, tales como Rumanía, Hungría, Italia, Croacia y Eslovaquia. Los aportes a la campaña y las motivaciones estratégicas y políticas eran en algunos aspectos comunes, en otros divergentes, como por ejemplo las tensiones territoriales entre los dos primeros, que impedían hacerlos colaborar tácticamente, empleando a las tropas italianas como colchón entre ambas. Rumanía había iniciado su colaboración con Alemania pensando en recuperar los territorios que le habían sido ocupados por la URSS, como Odesa, donde en 1941 fue conquistada por los rumanos, no sin haber sufrido numerosas bajas en el cuarto ejército, producto de una ineficaz pericia de sus mandos, así como de la operatividad de sus tropas. En 1942 aportó cerca de 400,000 soldados para la campaña de verano, la conquista de Sebastopol y en el acompañamiento a las tropas alemanas en el avance hacia el Cáucaso. Hitler había pensado en las aportaciones rumanas, así como las de otros ejércitos, para cubrir los flancos de los ejes de avance alemanes. Por ello, para cubrir al sexto ejército, del que luego se tratará con extensión, se empleó al tercer ejército del general Dimitrescu para hacerse cargo del flanco norte, y al cuarto ejército del general Constantinescu Clap para el sur. Miklos Horthy, a la sazón regente de Hungría, decidió enviar tropas de ayuda a Alemania. El segundo ejército del general Jani a la zona de operaciones del Don, posicionado al norte del octavo ejército italiano, el cual hacía de eslabón y separación con el contingente rumano, como se ha citado anteriormente. Su interés principal era el de salvaguardar la Transilvania conquistada a Rumanía, el llamado por los Magyars país de Székely, reivindicación territorial secular de los mismos. Italia, humillada por la derrota en Grecia,
colaboró con el ejército alemán en la invasión de la URSS con un cuerpo de ejército de 3 divisiones, Torino, Célere y Pasubio, con cerca de 50.000 hombres, y que avanzó por Ucrania hasta el Dnieper. Posteriormente, con el 8º ejército del general Garibaldi, se cubrió el flanco norte del 3er ejército rumano. Eslovaquia, por su parte, creó 2 fuerzas, la estática y la móvil. La primera con tareas de ocupación y control territorial, y la segunda de entidad brigada en un primer momento y división después. Realizó labores de acompañamiento de las fuerzas alemanas en su avance por Ucrania hasta alcanzar el río Mius, controlando su área de operaciones hasta el fin del invierno y su posterior avance hacia el Cáucaso. Croacia contribuyó con cerca de 5.000 hombres encuadrados en la Legión Croata, de entidad regimiento, que llevó a luchar en la ciudad de Stalingrado. La URSS, por su parte, se encontraba en una situación un tanto incomprensible desde el punto de vista táctico, ya que Stalin había sido informado de los movimientos de las fuerzas alemanas a lo largo de la frontera, incluso de los planes de invasión. Esto último había sido suministrado por los servicios de inteligencia británicos. A esta insólita circunstancia se añadió el resultado de la llamada Gran Purga de 1938, durante la cual, y como ya se ha comentado en anteriores líneas, un alto porcentaje de la oficialidad competente fue encarcelado o fusilado, lo cual hizo mermar la capacidad operativa de las unidades soviéticas, que, si bien entre los años 1936 y 40 hubo una política de creación de un mayor número de unidades en el Ejército Rojo, evidentemente no se disponía de la proporción necesaria de oficiales capacitados y en número suficiente para el mando de las mismas. Esta situación, junto a otros factores, fue de gran importancia en la idea de fuerza de Hitler para pensar acabar con la URSS. Si bien existía este bajo nivel profesional y moral para los oficiales que no se vieron afectados por las medidas represivas estalinistas, el gobierno soviético se preocupó por formar unas promociones de nuevos cuadros de mandos eficaces e impregnados de fidelidad comunista. Aquí haremos una pausa para continuar con este título más adelante. Pausamos.